En este vídeo vamos a centrar la atención en la caracterización de las tareas de evaluación en la educación superior. Es decir, vamos a centrar el foco en cuáles son las características que deberían tener las tareas de evaluación que diseñemos en la educación superior. Tomando como punto de partida el enfoque de la evaluación como aprendizaje, nos encontramos que como profesores tenemos que abordar tres retos esenciales. A nivel de un contexto académico nos encontramos en primer lugar el reto de la participación, es decir, la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación, ya sea con modalidades participativas como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Un segundo reto será el de la proalimentación, es decir, favorecer información a los estudiantes que puedan utilizarla de forma que puedan mejorar su aprendizaje futuro y los siguientes pasos que vayan a dar. No es la clásica retroalimentación en el sentido de información que se les facilita al finalizar un proceso, sino una información que se les facilite y que el estudiante utilice para poder mejorar sus acciones futuras. Y estos dos retos se concretan o se cristalizan en el diseño de las tareas de calidad, es decir, tareas de evaluación a las cuales la participación y la proalimentación van a ser elementos fundamentales. Facilitando la participación de los estudiantes y ofreciendo información que sea de utilidad y que sea utilizada por parte de los estudiantes, favorecemos así los procesos de autorregulación. Y ello, que en un contexto académico, supondrá un empoderamiento de su proceso de aprendizaje. Los estudiantes serán capaces de empoderarse de su proceso de aprendizaje en la medida en que participan y en la medida en que son capaces de analizar críticamente dónde están sus errores. Y ello supondrá, evidentemente, que puedan transferirlo a un contexto extraacadémico. De manera resumida, como vemos, tres retos que debemos abordar al concebir la evaluación como aprendizaje. El primero es el de diseñar tareas de calidad, es decir, diseñar actividades que nos sirvan para valorar en qué medida los estudiantes han adquirido los conocimientos y han desarrollado las competencias y destrezas necesarias en contextos reales o al menos lo más parecido al contexto real y que nos permita también valorar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje. El segundo reto es el de la participación y en este sentido tendremos que aportar espacios para que el estudiante tenga un papel activo en su proceso de evaluación y de esa forma promovemos la independencia de ellos y su reflexión sobre su desarrollo competencial. Y el tercer reto es el de la proalimentación, que fundamentalmente se trata de ver en qué medida el estudiante, el aprendiz, utiliza la información que se le ofrece y mejora así su desarrollo y desempeño profesional. Abordar cada uno de estos retos no es una tarea de profesor o de estudiantes, sino que es una tarea fundamentalmente que va a suponer implicaciones tanto para el profesorado como para los estudiantes. Y en este sentido, por ejemplo, el reto de la participación supondrá para el profesorado que tengamos que fomentar el diálogo y la colaboración sobre los medios e instrumentos de evaluación, es decir, favorecer la participación de los estudiantes a la hora de pensar, diseñar qué medios y qué instrumentos de evaluación se van a utilizar. Y evidentemente eso va a suponer que los estudiantes puedan proponer y seleccionar tópicos para ensayos, proyectos, presentaciones, o proponer productos y actuaciones objeto de evaluación, o diseñar productos y actuaciones, proponer instrumentos de evaluación e incluso diseñarlos y argumentar sobre la ponderación que van a tener o el peso que va a tener determinadas valoraciones en las calificaciones finales. Una segunda implicación para el profesorado tiene que ver con promover el uso de criterios y estándares de evaluación transparentes, es decir, que el proceso de evaluación al fin y al cabo sea transparente, que se disponga de toda la información necesaria para saber qué, cómo, cuándo y de qué manera se va a evaluar y qué es lo que va a ser objeto de evaluación. Evidentemente, para el estudiante ello va a suponer que tengan que identificar los criterios de valoración como una parte más de la tarea de evaluación que tienen que realizar. Van a tener que valorar productos o actuaciones con criterios que ya están establecidos y que ya son conocidos por todos. O pueden participar y colaborar en la reelaboración de los criterios de evaluación, o incluso llegar a definir criterios de evaluación propios y argumentar y fundamentar las valoraciones que realicen.
No basta con emitir una simple calificación, sino que será necesario que los estudiantes fundamenten, justifiquen, argumenten al fin y al cabo las decisiones que toman y las valoraciones que realizan. Por último, desde este reto de la participación, un papel fundamental del profesor será el fomentar modalidades participativas de evaluación, y esto significa que tendrá que procurar en su diseño establecer momentos en los cuales se posibilitará la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación, es decir, la evaluación que se realiza entre profesores y estudiantes de una manera dialogada, de una manera consensuada. Por supuesto, esto para los estudiantes va a significar que se tendrán que implicar y ser parte activa en esos procesos de autoevaluación, de evaluación entre iguales o de coevaluación, que tendrán que revisar sus productos y sus actuaciones, pero también revisar los productos y actuaciones de sus compañeros y evidentemente analizar y discutir las evaluaciones realizadas. Por lo tanto, como vemos, el reto de la participación exige una implicación no solamente del profesorado, sino también del estudiantado. Centremos la atención ahora en las implicaciones que tiene la proalimentación. En este sentido, en primer lugar, para el profesorado tendremos que ayudar a los estudiantes a que sean capaces de determinar lo que es un trabajo bien hecho, y para ello los estudiantes tendrán que identificar cuáles son los criterios de valoración, es decir, qué criterios se van a utilizar para valorar una determinada actividad, una determinada actuación, y eso forma parte de la propia tarea de evaluación. Y tendrán que valorar productos o actuaciones con criterios previamente establecidos y conocidos, como hemos dicho anteriormente, que sean transparentes. La segunda implicación tiene que ver con la confianza, es decir, que como profesores tenemos que confiar en la capacidad de nuestros estudiantes para aprender por sí mismos. Claro, ello significará que los estudiantes reflexionen sobre sus errores, que sean capaces de identificar comunidades de práctica como colaboradores, sus compañeros de otros años, los compañeros que le han antecedido, otros colegas, etc. Identificar, en definitiva, comunidades de aprendizaje y redes sociales que les permitan compartir recursos de aprendizaje. Una tercera implicación tiene que ver con favorecer la regulación del aprendizaje mediante la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Si anteriormente hablábamos de estas modalidades participativas de evaluación, centrando el foco en la participación, en la importancia de participar en el proceso de aprendizaje, en este caso lo que hacemos es enfatizar la importancia que tiene la participación en estos procesos de evaluación, en tanto y en cuanto que van a suponer una mejora del proceso de autorregulación del estudiante. Pero ello implica que el estudiante tenga que implicarse en esos procesos de autoevaluación, evaluación entre iguales o coevaluación, que participen de manera activa, y que tendrán que argumentar y fundamentar las valoraciones realizadas y ofrecer información proactiva sobre los resultados de la evaluación a sus compañeros. No basta con que emita una valoración, sino en qué medida se puede mejorar, en qué medida se puede favorecer, en definitiva en qué medida se puede potenciar el aprendizaje. Y una última implicación tiene que ver con la función que tenemos que desempeñar el profesorado en tanto a animar a los estudiantes a mantener un diálogo crítico sobre su formación, es decir, que sean capaces los estudiantes de detectar las lagunas formativas, qué aspectos tienen que mejorar y tienen que ir ampliando a lo largo de su formación y establecer prioridades de mejora, proponer propuestas de mejora o reflexionar sobre sus resultados y en qué medida va desarrollando las competencias que debería de desarrollar al final de su graduación. Y hasta aquí las implicaciones que tienen para profesorado y para estudiantes los retos de la participación o la proalimentación. Vamos a continuación a ver de una manera más detenida lo que supone el diseño de tareas de calidad, que significará fundamentalmente para el profesorado pues plantear tareas de evaluación que sean retadoras, proponer tareas que sean intelectualmente rigurosas y diseñar tareas que sean realistas y transversales, como veremos a continuación. En el año 2009, un grupo de universidades australianas llevaron a cabo un proceso de reflexión y análisis sobre las características que deberían de tener las tareas de evaluación y elaboraron un breve manual sobre estas características, centrando el foco en tres aspectos o tres dimensiones fundamentales. Y en el centro se encontraba que cualquier tarea de evaluación debería ser diseñada desde la rigurosidad intelectual. Un segundo aspecto tiene que ver con la relevancia de esa tarea. Y por último, un tercer aspecto o dimensión que tendría que ver con la necesidad de ofrecer apoyo al estudiante. De manera más concreta, cuando se referían al rigor intelectual, hacían referencia a que las tareas de evaluación deberían exigir al estudiante un conocimiento profundo, una comprensión profunda,
un conocimiento problemático, exigir que pusieran en práctica pensamiento de alto nivel y el uso de metalenguaje, así como la necesidad de tener que utilizar la comunicación de una u otra manera, ya sea escrita, oral, audiovisual, etc. Desde el punto de vista de la relevancia, significa que estas tareas de evaluación han de poner en relación el conocimiento que se esté utilizando en ese momento con conocimientos previos, o incluso con el conocimiento cultural o sociocultural del entorno, de la situación cotidiana, del momento actual, de la actualidad en definitiva. Y tiene que suponer una integración de ese conocimiento y que esté conectado. Y por supuesto que sean capaces de utilizar la narrativa, la argumentación. Desde el punto de vista del apoyo al estudiante, tendremos como profesores que explicitar de una manera clara y evidente cuáles son los criterios de calidad que vamos a exigir. Es decir, lo que comentábamos de la transparencia, que esos criterios sean explícitos. Y por supuesto, tendremos que comunicar a través de esa tarea altas expectativas. Cuando ponemos o disponemos o planificamos una tarea de evaluación, en definitiva, estamos poniendo encima de la mesa qué es lo que esperamos que nuestros estudiantes alcancen. Por lo tanto, a través de esas tareas tenemos que expresar, tenemos que transmitir que tenemos altas expectativas, tenemos gran confianza en los estudiantes para que aborden esos problemas o esas situaciones a las que queremos enfrentarnos. Pero también tenemos que ofrecerle dirección, orientación, cómo poder abordarlas. Por lo tanto, el diseño de tareas de calidad va a suponer también implicaciones para profesorado y para estudiantes. Desde el punto de vista del profesorado, tendremos que ser capaces de diseñar y proponer tareas de evaluación que supongan un reto para los estudiantes, que sean retadoras, no banales, no repetitivas, no aburridas. Ello implicará que ellos tendrán que, para resolver o para afrontar esas situaciones, tendrán que utilizar métodos de indagación e investigación, tendrán que utilizar estrategias de comunicación oral o escrita y establecer relaciones y conexiones significativas entre el conocimiento. Un aspecto fundamental, y es que tendrán que coordinar el proceso y las actuaciones para dar respuesta. Es decir, se tendrán que organizar sus tiempos, se tendrán que autorregular sus procesos. Y otro elemento esencial es que tendrán que asumir riesgos, puesto que cualquier tarea que se plantee que tenga un carácter retador no necesariamente tiene que tener una solución. Pueden ser problemas abiertos, problemas con múltiples soluciones, y por lo tanto el estudiante tendrá que asumir el riesgo de optar por una opción u otra, elegir una alternativa. Un segundo elemento esencial es que el profesorado tendremos que diseñar y proponer tareas de evaluación que sean intelectualmente rigurosas. No vale cualquier tipo de tarea, pero claro, esta rigurosidad intelectual significará que el estudiante tendrá que demostrar la comprensión profunda de conceptos e ideas fundamentales de nuestras materias o asignaturas, y tendrá que buscar soluciones o perspectivas alternativas, argumentar de una manera razonada, integrar y relacionar los conocimientos, habilidades y experiencias previas con otros nuevos, estableciendo conexiones significativas y relevantes, y relacionar conocimientos y habilidades y experiencias previas con otros previos, con otros nuevos. Identificar, articular y relacionar conceptos y tópicos que son esenciales y fundamentales dentro de la disciplina, y en definitiva tendrán que desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico. Por último, como profesorado tendremos que diseñar y proponer tareas de evaluación que sean realistas y transversales, es decir, que sean lo más parecidas, lo más similares a los retos profesionales que van a tener que abordar en un futuro. O dicho de otra manera, tareas de evaluación que sean prácticamente una réplica del contexto profesional. Y ello les exigirá a los estudiantes que tengan que relacionar los conocimientos y experiencias con otras materias, relacionar los conocimientos y experiencias con la realidad social, realizar producciones concretas como proyectos, ensayos, presentaciones, debates, ejecuciones, y presentar sus productos ante audiencias externas, ante sus propios compañeros. Recientemente, en un estudio publicado en el 2021, pudimos constatar la relación existente entre la calidad de las tareas de evaluación y la transferencia del aprendizaje de los estudiantes a otros contextos. Pero esta relación está relacionada y mediada por el uso que se haga de la retroalimentación y la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación, y ello a su vez favorece el empoderamiento y la autorregulación del estudiante, que incide en el aprendizaje estratégico y, en consecuencia, implica una transferencia a otros contextos. Por lo tanto, como podemos ver,
La calidad de las tareas de evaluación es algo esencial y, como ya nos anunciara Sadler, debemos tener presente que esa calidad de las tareas de evaluación se concretan fundamentalmente en medios e instrumentos de evaluación para recabar evidencias sobre el grado de consecución de los resultados de aprendizaje. Y debemos ser cautelosos porque si no diseñamos instrumentos, medios y, en definitiva, tareas de evaluación que sean retadoras, realistas, estaremos recogiendo pobres evidencias del rendimiento de nuestros estudiantes. Para una mayor profundización aportamos una bibliografía básica en la cual destacamos fundamentalmente el texto de Gore, Ladwith y Ellsworth del marco de evaluación de las tareas de calidad y algunos trabajos en los cuales hemos ido aportando algunos resultados de investigaciones con estudiantes universitarios. Confiamos en que haya sido de utilidad. Muchas gracias.